Cualquiera quiere colaborar con la cuenta de Instagram de 20 millones de seguidores. Pero si tú tienes 10,000 seguidores y viene alguien de 1,000, vas a decir, espérame, ¿no? Y no se trata de eso. En un mundo tan competido empresarialmente hoy en día, pues cada vez es más común vernos como competidores que como aliados. Y esa es la razón por la cual yo conecté mucho con la frase no compitas, haz compitas. Hoy en día tenemos como invitado a Carlos Cornejo, quien ha sido, pues, digamos, quien está detrás de esa filosofía empresarial. Entonces, pues, muchas gracias, Carlos, por haber aceptado la invitación. Bienvenido a Crecedores. Muchas gracias por invitarme, y siempre digo que hablar es una de las cosas que más me gusta hacer. O sea, literal hice un live hace un momento, terminé y me vine para acá. Entonces, es algo que me gusta mucho. Entonces, te agradezco también la oportunidad de poder seguir haciendo eso, ¿no? Claro, pues justo me gustaría empezar por una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados, que es, bueno, ¿cómo ha sido tu trayectoria de crecimiento y en consecuencia cómo ha crecido tu negocio, tu proyecto, tu emprendimiento o tus emprendimientos? Entonces, pues, ¿qué podrías platicarnos al respecto? Pues bueno, o sea, yo creo que la base de todo ha sido un redescubrimiento constante de entender qué es lo que quiero hacer y cómo, ¿no? Desde muy pequeño yo tenía esta idea, desde que tengo uso de razón, como que mi enfoque siempre, yo recuerdo que veía mucha televisión, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hacía, o sea, que siempre tuve en la mente, o sea, nunca fue como de otra manera, fue la idea de, me gusta ver la televisión, pero me gustan mucho los comerciales, o sea, me gustaban mucho, me los aprendía, los disfrutaba, o sea, y no solo los comerciales de niños, ¿no? Sino el de jabones, o sea, el que sea. Entonces, como que siempre tuve esta idea de quiero dedicarme a eso, ¿no? O sea, no sabía qué era, pues tenía, no sé, 4 o 5 años, claro, pero mi idea era como eso. Conforme fui creciendo, fui investigando y fui entendiendo qué era eso, ¿no? Bueno, esto es un comercial, es para vender un producto, es para esto. Entonces, conforme fui también avanzando en primaria, secundaria, preparatoria, pues fui como perfilándome a entender y refinar qué quería hacer. O sea, quería estar en los comerciales, pero que quería escribirlos, quería producirlos, quería protagonizarlos, quería ser la marca detrás del comercial, quería ser la televisora, o sea, ¿qué quería hacer? Hasta que al final dije, no, quiero como tener las ideas detrás de los comerciales. Y así decidí estudiar la carrera de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, que sentí que era la que más abarcaba estos aspectos. Esto es un poco ejemplo de cómo ha sido en general mi carrera profesional, ¿no? El tener como una idea de qué quiero hacer, pero sin saber el cómo ni ser tan específico, claro, y sobre la marcha ir refinando las ideas. Yo entro a la carrera a estudiar esto, y en los primeros 2 horas me di cuenta que no iba a aprender absolutamente nada en la carrera. Entonces digo, bueno, pues ya estoy aquí, voy a seguir, pero pues sí quiero aprender de esto porque quiero dedicarme a esto. Entonces, desde muy temprano empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar en una agencia de publicidad, y ahí empecé a desarrollarme, y pues fue como a entender cómo funcionaba la publicidad, de qué se trataban los comerciales, de qué se trataban las marcas, de qué se trataba todo esto. En ese inter empiezo a descubrir como un poco este tema de las marcas y cómo se desarrollan las marcas. Algo que me pasó fue como, ya estoy haciendo comerciales, ya estoy haciendo campañas, pero sentía que me gustaba tanto y duraba muy poco, ¿no? Claro. Era como, esto es previo a redes sociales, por ejemplo, ¿no? No eran tan fuertes, no existía la comunicación en redes sociales, ni siquiera las pautas en redes sociales. Entonces, sentía que duraba un poco y duraba 6 meses. Y luego después, obviamente, dura nada. Pero luego me di cuenta que las marcas detrás de los comerciales o detrás de las campañas, pues dura para siempre, entre comillas. Entonces me empezó a gustar mucho esa parte. Yo, al ser una parte de marketing, estrategia y bla, 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 me enfoco más en la parte de redacción, y ahí es donde encuentro este tema de la creación de nombres. Okay. Y me empieza a gustar mucho la conceptualización, la creación de nombres, pero cuando empiezo a indagar en esto, me doy cuenta que no existe una formación profesional. Y no solo eso, sino que la información que teníamos en ese momento para crear nombres era, uno, replicada de Estados Unidos, que de entrada pues ni siquiera es el mismo idioma, ¿no? Entonces es como muy difícil que, aunque lo traduzcas, no había adaptaciones, había traducciones, sí, de otro idioma para construir algo que tiene que ver con el idioma. Entonces no tenía sentido. Y otra cosa es que aún viniendo a Estados Unidos, era
teoría de hace 30 o 40 años. No está adaptado a la etapa actual. Y eso es lo que hacía complicado este tema de las marcas y crear nombres específicamente. Sentía que el tema gráfico había evolucionado muchísimo. O sea, no es como si te dijera, bueno, la forma en la que hacían logotipos en los 60s, la siguiéramos haciendo hoy. Claro. O sea, suena obviamente ridículo, pero los nombres así era. O sea, como se hacían en los 60s, se estaban haciendo en el 2010. Claro, o sea, lo que dices es, bueno, evolucionó la forma, sí, si lo podemos decir de esa manera, pero no evolucionó el fondo, que es el nombre, ¿no? Entonces, a ti te interesó más como irte hacia el fondo. Ahora, antes como de avanzar, me regreso un pasito atrás. ¿Hubo algún momento, digamos, eureka, algún momento donde dijiste, ajá, creo que el tema de nombres hace mucho más sentido? Sí, o sea, creo que cuando dije, ok, creo que esto me interesa y empiezo a investigar y me topo con eso de que, o sea, no hay actualizaciones desde hace 30, 40 años y lo que viene está traducido del inglés, es como, o sea, ¿por qué? Claro. Y entonces digo, no, es que no puede ser así. Y en ese momento como que va tomando forma en mi cerebro el decir, pues yo lo voy a hacer. O sea, me gusta, se me hace interesante, ya tengo mucha información, quiero tener todavía más, entender todavía más esto, pero si no hay un proceso, si no hay una estructura, si no hay, pues lo voy a hacer yo. Y entonces empiezo a desarrollar a la par, o sea, todo esto es a la par, porque en ese momento ni siquiera yo lo veía como, me voy a dedicar a crear nombres, esa va a ser mi profesión, voy a poner una empresa de eso. No, me gusta esta parte de lo que tiene que ver con comunicación, marcas, como lo quieran ver. Quiero especializarme en eso, pero mi trabajo seguía siendo generar campañas, seguía siendo atender al cliente, seguía siendo en las diferentes áreas, en los diferentes trabajos. Pero eso se volvió una constante, la investigación y la aplicación y la experimentación, porque era como, no es como decir, bueno, quiero dedicarme al diseño gráfico, entonces veo qué empresas existen y me baso en eso. No había, o sea, lo más que había era, porque luego me di cuenta, no hay empresas que se dediquen solo a eso. Lo más cercano que tenemos es Europa, y en habla hispana, pues España, ¿no? Otra vez, no es el mismo idioma, no es el mismo contexto. Entonces empiezo a la par de mi trabajo normal, o por lo que me pagaban, a investigar sobre esto y a empezar a desarrollar y hacerlo como un extra, digamos. O sea, nadie me contrataba por, bueno, el puesto es crear nombres. No, sino que me contratan para hacer, o sea, como la parte creativa, me contratan para la parte de manejo de proyectos, de asesorías, todo esto. Pero siempre en todas las empresas empecé a impulsar un poco esta parte de los nombres, mi proceso, incluso ya tener equipos de trabajo, enseñarles ese proceso que yo tenía. Y cuando me doy cuenta que las personas a las que yo les enseñé el proceso lo podían aplicar, lo podían usar, ya no dependía de mí, o sea, lo podían hacer ellos solos, me di cuenta, ok, sí es un proceso, o sea, sí es algo que puedo enseñar. Y entonces ahí también otro factor que yo encontré muy joven fue esta idea de, me gusta mucho aprender, pero me gusta más enseñar. Entonces empiezo a entender como esta perspectiva de mi vida y empiezo a adoptar esta filosofía que es aprender para compartir, ¿no? Claro. Esa es como que la base. Vamos avanzando, llega un punto en el que digo, ¿sabes qué? La parte de los nombres es lo que más me gusta, me voy a dedicar solo a eso. Decido abrir con mi socia el estudio Secret Name, sin saber si iba a funcionar, sin saber qué iba a pasar, sin saber nada. O sea, es más, todo lo contrario, o sea, todo indicaba que no iba a funcionar, ¿no? Porque nadie lo pedía, porque no existía, porque no había manera de ponerle un precio, porque no había una estructura de decir, te voy a vender solo un nombre y ya, ¿no? O sea, todo estaba, no en contra, pero no hacía sentido. Pero dije, mira, lo voy a intentar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si en 6 meses no funciona, pues me dedico a hacer otra cosa y ya. Lo empiezo a hacer y empieza a funcionar muy bien. Y siento que uno de los factores también fue el hecho de, ok, yo tengo todo este conocimiento que he llevado a lo largo de unos 7 años previo al estudio. Y no solamente voy a abrir una empresa que se dedique a hacer nombres, sino voy a hacer una empresa que se dedique a crear una industria. ¿Qué necesito para crear una industria? Primero, pues información. O sea, que la gente sepa que esto existe, que la gente sepa cómo funciona. Gente que haga nombres antes que yo, hay cientos. Pero que lo hagan de manera exclusiva, profesional, con un proceso y que lo quieran enseñar, no había. Entonces decir, bueno, me voy a dedicar a eso, a tener este estudio Secret Name que se enfoca en crear nombres, pero que más allá de eso se enfoca a generar conocimiento alrededor de los nombres. O sea, eso que ya venía haciendo durante los primeros 7, 8 años, de entender, aplicar, experimentar y luego compartir, lo seguía haciendo. Ahí es donde empieza a gestarse de una manera más específica esta filosofía que termina, pues,
digamos que coronándose con esta frase que es no compitas, haz compitas, que es donde la base de todo es pues aprender para compartir y en ese compartir empiezas a rodearte de gente que también quiere compartir, que también quiere colaborar, que también quiere hacer cosas. Y se fue explotando a llevarlo a otras industrias donde ya me di cuenta que muchas veces tenemos los mismos, o sea, pensamos que los diseñadores tienen este problema con, es que los clientes no valoran el diseño, es que claro. Pero nos damos cuenta que los abogados, los psicólogos, los médicos, todos tienen esa misma idea. O sea, es que no valoran, es que me da mucha risa porque de repente era como hablaba con diseñadores en Mérida, ¿no? Y decían, es que aquí en la industria del diseño todos se odian y no dejan que hagan. Ok. Y luego me tocaba trabajar con músicos en Tijuana y era como, es que aquí la industria musical es así y así, ¿no? Me tocaba trabajar con abogados en Monterrey y era como, no, es que aquí los abogados son así. Todos decían exactamente lo mismo. Y luego cuando me toca trabajar proyectos en otros países, me doy cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces tenemos un problema muy grande que es lógico porque nos han enseñado siempre, tienes que ser el mejor, tienes que como dar lo mejor de ti, que no importa a qué te dediques, pero siempre ser el mejor, ¿no? Claro, y tienes que destacar por sobre los demás. El problema con eso es que solo puede haber un número uno, y ese número uno dura muy poco. Entonces, si no eres ¿qué pasa con los otros millones de personas que no son el número uno? Se sienten mal, se sienten que fracasaron, se sienten que no han logrado las cosas, y cuando llegas al número uno, y luego, pues, por obvias razones, por el tiempo, ya no eres el número uno, pues te sientes mal, te sientes que ya acabó todo. Eso es porque no nos enseñan a colaborar, nos enseñan a competir. Y cuando te das cuenta que si empiezas a colaborar con más personas de tu industria, que hacen lo mismo que tú, que están alrededor de ti o que te complementan, tú vas creciendo mucho más rápido. Entonces, estos dos principales enfoques, que es el tema de Secret Name, creación de nombres como industria, como enfoque, y la filosofía no compitas, estuvieron de la mano, o sea, surgieron uno del otro y hoy son como estos entes que están relacionándose todo el tiempo. Claro, y sobre todo me di cuenta que fueron evolucionando de manera orgánica, de manera natural, y me llamó algo también la atención de lo que comentas de, bueno, es que me gusta compartir porque también me gusta aprender. Sí. Y creo que hay un dato bien interesante que es, bueno, cómo aprendemos los adultos versus cómo aprenden los niños. Los niños muchas veces aprenden mucho más bajo esta línea de, bueno, hay que alguien que me enseñe. Sí. ¿Sí? Y a partir de ese ejemplo yo aprendo. Y en el caso de los adultos aprendemos enseñando. Cada vez que nosotros enseñamos, hacemos este ejercicio de interiorizar el concepto, los temas, y ahí es donde curiosamente más aprendemos. Entonces es algo que yo también comparto y creo que es una muy buena práctica para cuando quieres reforzar algún tema, pues aunque tal vez no lo domines al 100%, pero el compartírselo a alguien, pues es como una forma también del aprendizaje. Sí, sobre todo porque lo tienes que adaptar a ti, o sea, ya no es, cuando lo enseñas, pues no lo repites y ya, sino tienes que entenderlo, tienes que adaptarlo a tu forma de pensar, a tus palabras, a tus ideas para podérselo expresar a alguien más. Entonces, en ese interés donde realmente el conocimiento se arraiga. Entonces, cuando tú, a mí, o sea, no me sorprende ya, pero sí me da como o sea, este cuestionamiento de por qué alguien que sabe algo no lo compartiría con los demás, ¿no? Claro. Y es muy común todavía, o sea, por eso algo como esta filosofía de colaboración es tan importante para mí, porque pues todavía sigo viendo mucho eso, ¿no? Y pasa en todas las industrias, o sea, de repente los que son celosos con sus proveedores, por ejemplo, ¿no? Es como, oye, es que yo diseño, no sé, cuadros, ¿no? Pero pues yo no hago los cuadros, o sea, yo no agarro mis herramientas, sino tengo un taller que me ayuda. Pero ese taller no tiene autoridad para mostrar su trabajo. Claro. O sea, no puede decir que él los construyó, a pesar de que él los construyó, ¿no? Ese taller, esa persona tiene 30 años siendo carpintero y haciendo eso para que yo con mi diseño lo pueda llevar a la realidad. Es una colaboración, o sea, tendría que ser yo puse el diseño, él puso pues su conocimiento y lo llevó a cabo, ¿no? Claro. Pero obviamente tengo miedo de que vayan directo con él, ¿no? Y me salten. Ahí es donde siempre digo que si tu negocio se puede acabar porque alguien consiga tu proveedor, no tienes un negocio, tienes un buen proveedor, ¿no? O sea, al final del día
no, ¿qué estás aportando? O sea, no estás aportando nada. Uno, para que el cliente te quiera saltar, pues no estás aportando nada. Y dos, si la persona que lo realiza, no está en conjunto contigo, o sea, trabajando de una manera donde él, oye, te puedo hacer cualquier otro marco que tú quieras, pero estos diseños no te los puedo hacer porque estos diseños son propiedad de Carlos Cornejo, ¿no? Es porque no tienes una buena relación con ese proveedor, porque no estás colaborando, lo estás contratando y ya. Que esto es importantísimo. La colaboración no tiene que ver con un intercambio monetario, no este contrato y ya colaboramos. No, esa es una relación laboral. La colaboración tiene que ser donde los dos estamos aportando, los dos estamos recibiendo beneficios, pero es un conjunto, ¿no? Si yo quiero colaborar con alguien para que me haga una identidad gráfica, si quiero realmente colaborar, lo voy a dejar hacer su trabajo en el área que él sabe y yo en el área que yo sé, independientemente si te estoy pagando o no. O sea, cada quien en su expertise lo vamos a hacer y vamos a complementar a llegar a un resultado que a ambos nos beneficie, a mí para mi empresa y a ese diseñador para tener un portafolio, para poder compartirlo, para poder mostrarlo, para crecer profesionalmente. Si yo te estoy contratando, estoy pagando y te digo, no lo puedes mostrar, no puedes decir que tú lo hiciste, no puedes, pues no es una colaboración, es nada más. Es una subcontratación. Pues, es una subcontratación que para mí también es algo que no le aporta valor a nadie, porque al final ni el diseñador va a crecer, así como el que está haciendo el mueble tampoco va a crecer, y si no crece no va a tener mejores herramientas, mejor conocimiento, acceso a más cosas para que incluso a ti te beneficie. Claro, justo me gustaría dar un doble clic en este tema de, bueno, primero, ¿por qué vale la pena colaborar en lugar de competir? Y segundo, pasemos ya a cómo colaborar, cómo propiciar esa colaboración. ¿Qué podrías decir al respecto de, bueno, por qué empezar a colaborar en lugar de seguir compitiendo? Claro. Tengo una frase, ¿no? Que es como lo que es tratando de poner a prueba todo el tiempo. Y lo digo en la conferencia que tengo del tema, que me gustaría encontrar el punto en el que esto no funcione. O sea, lo he puesto a prueba tantas veces con la intención de que, bueno, voy a ver si voy a aplicarlo otra vez para ponerlo a prueba y a prueba y a prueba, encontrar cuál es el error, o sea, encontrar cuál es donde no funciona y entonces sobre eso ir trabajándolo, ¿no? Que es colaborar es la forma más rápida de crecer. O sea, es 100%. O sea, cualquier proyecto, cualquier industria, en cualquier cosa que tengas, si tú colaboras, vas a crecer por 10. O sea, no quiere decir que si no colaboras no vas a crecer. Podrías hacerlo. Pero si quieres multiplicar eso por 10, por 20, por 30, disminuir el tiempo, o sea, lo que te pudo tomar 10 años te va a tomar 1, colabora. O sea, en lo que puedas. Y no solamente es como, bueno, pues hago esto, voy a colaborar con otra persona que haga lo mismo. Sí, pero también con otras industrias. O sea, colaborar con personas en general. No veamos profesiones, sino personas. ¿Qué pueden aportar? ¿Qué me pueden aportar? ¿Y qué les puedo aportar yo? Si hacemos esto, o sea, lo he aplicado en Secret Name, como en el estudio, tengo yo una cafetería, lo he aplicado en la industria del café, lo he aplicado en N cantidad de oportunidades y de negocios, en los cuales si empiezas colaborando, si empiezas buscando esa colaboración sincera, donde digo, yo tengo esto para aportar, ¿cómo te ayudo? ¿No? Empieza esto a crecer de una manera que ni siquiera te puedes imaginar. O sea, no hay un plan en el que tú puedas decir, colaborar me va a llevar a esto. No, solo lo vas a dejar ser y te vas a dar cuenta cómo las oportunidades van a ir dándose una tras otra, tras otra, tras otra. Y te prometo que cualquier persona que aplique esto va a obtener unos resultados que realmente son increíbles. Que es más, o sea, ni siquiera es que yo se los diga. O sea, aplíquenlo y van a ver cómo les va a llevar a algo. Entonces, ¿dónde yo te diría colaborar es mejor que competir? Ahí. O sea, si quieres realmente impulsar cualquier proyecto que estés haciendo, empieza pensando en cómo puedo colaborar con esto que yo sé a los demás. Sí, y yo hago totalmente eco con lo que comentas, porque creo que la colaboración lo que hace es abrirte a nuevas oportunidades, abrirte a nuevas posibilidades. Y creo que en un entorno empresarial lo vemos tal vez hasta utópico a veces en ocasiones, pero si vamos a otros contextos, por ejemplo, en la música pasa todo el tiempo. Las colaboraciones en la música son algo natural. ¿Por qué? Porque se entiende que el artista 1 pues tiene una audiencia diferente al artista 2. Entonces, al hacer algo en conjunto, pues las audiencias empiezan a integrarse y obviamente puedes llegar a una mayor masa. Entonces, creo que las colaboraciones son un elemento clave para crecer y sobre todo
me quedo mucho con lo que dijiste de crecer de manera acelerada, de abrir nuevas oportunidades. Ahora bien, ¿en qué casos la gente tiene mucho más temor a abrirse a colaborar? Creo que mencionaste uno hace unos minutos, que es: tengo miedo de perder algo que es mi receta secreta. Pusiste el ejemplo de los marcos. Tengo miedo de, pues, que mi proveedor pase a ser pues prácticamente el proveedor del cliente de manera directa y que yo salga. ¿Qué serían otros miedos para, digamos, que impiden el poder colaborar en lugar de competir? O sea, principalmente tiene que ver, o sea, creo que todo se engloba en el miedo. O sea, la realidad es que el miedo es lo que engloba todo. ¿Miedo a qué? A que me copien, ¿no? Esa es una. A que me vuelva, o sea, que me pueda volver pues una pieza que se puede eliminar, ¿no? Al final de cuenta. O sea, que me pierda dentro de esa colaboración, o incluso que lo que pueda hacer la otra persona me llegue a afectar, ¿no? Desde un punto de vista. O sea, ahorita decías, hay industrias en las que colaborar no solo es como lo natural, sino es parte de, o sea, tienes que hacerlo sí o sí. La industria de la música es una, o sea, cualquier persona, o sea, y si lo vemos en industrias masivas, esa masificación vino de colaboraciones. O sea, cualquier cantante que hoy sea famoso, o sea, Bad Bunny empezó su carrera colaborando, ¿no? O sea, estaba en 37 colaboraciones a la vez, y así cualquier artista que te guste hoy, del género que sea, seguramente lo conociste porque colaboró con alguien más, porque lo escuchaste en otra artista que te gustaba, y de ahí dijiste, ah, mira, me gusta, y lo empezó a seguir y se volvió tu artista principal tal vez, pero vino de una colaboración. Cuando empieza, por ejemplo, YouTube, eso era el estándar. O sea, era, yo tengo un canal, esta otra persona tiene otro canal, y hacemos videos en colaboración, uno en tu canal y uno en el mío. Y ya, y nos adaptamos a cada uno. O sea, tú haces videos de unboxing, bueno, pues vamos a hacer en tu canal un video de unboxing. Oye, yo hago recomendaciones de restaurantes, pues vamos a un restaurante, los dos, y hacemos un video. Y así era una colaboración, digamos, limpia. No tú adáptate a mí, ni yo a ti. O sea, es cada quien en su área, en su expertise, lo hacemos. Probablemente el youtuber que conociste, lo conociste porque estaba y lo viste en el canal de otro. Hoy los creadores de contenido pues lo hacen porque es como la base de todo. Es más, o sea, las mismas, por ejemplo, la industria de los tenis, ¿cómo se masificó? Colaborando. O sea, empiezan a colaborar con otros diseñadores, empiezan a colaborar con otras marcas, y empieza a crecer. Entonces creo que este tema también de que conozcan cómo hago las cosas, conozcan cuánto gano, conozcan o sea, porque una cosa es decir, bueno, es que tengo una audiencia de 10 millones, ¿no? Porque pues tengo datos ahí. Pero ya cuando hacemos una colaboración, pues ya va a estar ahí abierto. O sea, vamos a estar con esas estadísticas al desnudo y lo vas a poder ver. Eso les da mucho miedo, porque es decir, bueno, van a saber si es verdad o no es verdad, o van a saber, y es donde empiezan a decir, no, ¿sabes qué? Mejor no, o sea, obviamente, y por eso digo que todo parte del miedo, el hecho de que no me vayan a estafar, me vayan a robar, o sea, todo eso se vuelve también un temor que me impide pues colaborar, ¿no? Esta idea de, no, es que si le muestro todo, luego me va a dejar y va a saber ya todo y se va a poner en el número 1, porque ya sabe cómo desarmarme, ¿no? Entre comillas. Otra vez, es miedo a que me ganen el primer lugar, que pues espacio hay para todos, ¿no? O sea, claro, siempre puede haber más espacio para más personas. Ahora, ¿cómo empiezas a afrontar ese miedo? ¿Cómo empiezas a decir, bueno, sí tengo miedo de que me brinque mi proveedor, que lo contraten directamente, pero cómo llevas esa línea de pensamiento de temor, de miedo, a, bueno, entonces reconozco por qué tengo miedo y a partir de ahí empiezo a buscar una vía de colaboración? Creo que al menos desde mi perspectiva lo importante es primero tener claro por qué vale la pena pues cruzar esa línea de miedo, y la segunda pues es cómo cruzarla. Entonces, ¿qué opinas de eso? Primero creo que algo que nos hace falta a veces es entender cuál es nuestro valor real, ¿no? Ese miedo viene otra vez de que, ok, si tengo miedo que me salten al proveedor, ¿por qué? Entonces yo no estoy aportando nada, o sea, no estoy aportando absolutamente nada, y es más, mi cliente no está entendiendo mi valor, ¿no? O sea, no está entendiendo el por qué estoy aquí. Pero porque ni yo lo entiendo. O sea, yo voy a vender estos marcos porque mira qué bonitos marcos diseñé y aquí están. Y el cliente va a comprar ese marco porque lo necesita.
pero ¿cuál? O sea, no está entendiendo que yo lo diseñé, que es un estilo diferente, que es, o sea, ¿qué es ese valor? Pero porque ni yo lo estoy comunicando muchas veces porque no lo entiendo. Entonces, paso 1 es, ¿cuál es mi valor? O sea, ¿qué es lo que estoy aportando a esta transacción realmente? O sea, porque si es solo el diseño, ¿en qué sentido? O sea, ¿cuál es el valor que tiene un diseño particular a uno genérico, ¿no? Paso 1 es entender eso, para que luego, con las personas con las que yo vaya a colaborar, puedo llegar con eso, el entender mi valor es este. Y muy importante entender que no se trata de colaborar con cualquier persona, sino se trata también de un tema de ¿qué le puedo yo aportar a esa persona con la que quiero colaborar y qué me puede aportar esa persona a mí. Desde cada uno, otra vez, su expertise. Entonces, si mi valor es el entender cómo funciona cierta estructura y el valor de la otra persona es la parte técnica, bueno, tú dedícate a la parte técnica, yo me dedico a esto, ¿no? Y hacemos un acuerdo en que nos beneficia a los dos. Entonces, es entender cuál es mi valor, cuál es el valor de alguien más y que yo no le voy a pedir a esa otra persona que haga algo diferente a lo que ya hace. Tiene que ser tal cual lo que ya hace, porque entonces sí nos va a aportar un valor a ambos. Entonces entender, o sea, creo que si lo viéramos como escalones, paso 1 sería entender cuál es mi valor, y paso 2, entender cuál es el valor de los demás y qué es lo que estoy buscando. Y el paso número 3 sería siempre estar que esos acuerdos siempre sean con lo que ambos se sientan cómodos, porque muchas veces aceptamos cosas porque sentimos que nos va a aportar, que nos va a ir mejor, que nos va a prometer, y no, si tú no estás a gusto con una colaboración, no la tienes que hacer. O sea, no hay dinero, no hay alcance, no hay cosa que valga una mala colaboración en la que tú te sientas incómodo. Y del mismo caso, tienes que ser muy claro con la otra persona, que en el momento en el que no se sienta cómodo, lo puedan hablar y puedan decir y tengan muy claros desde el principio cuáles son los formatos de comunicación. Vuelvo al ejemplo del proveedor. Si oye, estos son mis diseños, tengo estos diseños registrados, estos diseños los quiero trabajar contigo porque tu calidad se me hace muy buena y se apega al estilo que yo quiero. Pero estos diseños tienen un registro, tienen una propiedad industrial, ¿no? Entonces yo te los voy a compartir, podemos hacer un acuerdo de confidencialidad para que no le puedas fabricar a nadie más. ¿Estás de acuerdo? Sí. Oye, pero si alguien viene y me lo pide, bueno, pues le das mi número y a través de mí lo pueden comprar. Si te piden un diseño totalmente distinto, lo que sea, no hay ningún problema. Pero a partir de eso lo pueden hacer. Sí, y ahí es donde ya se cierra el círculo, donde están las líneas claras y bueno, en teoría todos contentos. Ahora, creo que en las personas es mucho más fácil entender las colaboraciones, sí, ¿no? Incluso lo vemos entre artistas, como ya dijimos, o incluso entre pequeños negocios. Ahora, creo que otro aspecto importante de la colaboración son la colaboración dentro de los modelos de negocios. Prácticamente todo Internet es un modelo de negocios colaborativo. YouTube es un negocio colaborativo. Airbnb es un modelo de negocio colaborativo, donde básicamente el negocio se sustenta a partir de colaboraciones entre clientes, proveedores, pero que de alguna forma a nivel de modelo de negocio propiciamos esas colaboraciones. Sí. Ahora, ¿qué piensas en ese sentido de, cómo los negocios pueden aprovechar estas sinergias, aprovechar estos modelos colaborativos como para pues también apalancarse? Porque creo que normalmente los modelos que son en una perspectiva colaborativa tienen incluso una posibilidad de escalar más rápido. Sí, o sea, y aquí es importante entender que las colaboraciones son hacia arriba y hacia abajo, porque obviamente si cualquiera quiere colaborar con la cuenta de Instagram de 20 millones de seguidores, pero si tú tienes 10,000 seguidores y viene alguien de 1,000, vas a decir, espérame, ¿no? Y no se trata de eso, o sea, porque al final, ¿cómo vas a colaborar con alguien de 20 millones si no quieres colaborar con el de 100? Claro. ¿No? Entonces, y no es porque tengas que, sino es entender otra vez cuál es el valor de cada quien y qué es lo que puede aportar. Creo que al final estas colaboraciones lo que van a hacer es que lleguemos a diferentes públicos, pero también la misma colaboración vuelve un tema de conversación. O sea, por ejemplo, en esto de No Compitas, Compitas, una de las cosas que salió en alguna ocasión fue cuando lanzan Disney Plus, ¿no? Y Netflix hace una publicación y dice bienvenido, ¿no? Disney Plus ese post, que incluso creo que Amazon Prime también comentó y así,
tuvo un alcance masivo. O sea, se volvió desde memes hasta noticias en los medios más importantes. Cosa que en ninguna campaña pudo haber pagado, ¿no? O sea, en el sentido de no había presupuesto suficiente para el alcance y ni siquiera sabían si iba a funcionar así. Pero fue algo tan sencillo como un mensaje, decir bienvenido a, ¿no? Todo está chido, bienvenido, pues ojalá te vaya bien. Ese tipo de cosas que son muy simples, escala, ¿no? Y entonces si la gente ya sabía Disney es una empresa gigante y es una plataforma, eso todavía lo llevó a otro nivel, y también a Netflix y también a Amazon Prime. O sea, los pone en una imagen muy buena, ¿no? Entonces al final, y hay otros miles de ejemplos. O sea, en Estados Unidos, marcas como Crocs, marcas como McDonald's mismo, que ya estaban, o sea, con un público muy adulto. McDonald's estaba preocupadísimo porque tenía un público muy adulto y el público joven ya no les hacía caso, porque tenía otro tipo de marcas, ¿no? Que es donde estaban. O sea, tenía Shake Shack, tenía, o sea, muchas marcas que estaban en el top. ¿Qué decidió hacer? Empezar a colaborar con un montón de artistas, empezar a sacar sus productos dentro de sus empresas, ¿no? Como ya podías pedir el combo tal, que al final no es que desarrolló un producto nuevo, sino simplemente se apalancó de la imagen de alguien más, y también esa personalidad se apalancó de la marca que ya tiene, y entonces le llega a un público nuevo, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los enfoques principales. Interesante. Pues entonces ya hablamos de colaboración en los negocios, colaboración entre las personas, pero ¿qué tal pues aquella frase que te dicen, bueno, es que tú tienes que destacar, sí, y tú tienes que ser el número uno, lo que decíamos hace rato? Y hay ocasiones donde parte de esa colaboración pues es también poner a alguien más como el número uno, es poner, digamos, alguien tiene que dar el pase a gol para que alguien meta ese gol. Entonces, ¿cómo manejar eso? O sea, ¿en qué momento sí vale la pena dar el pase a gol? ¿En qué momento te toca meterlo a ti? O sea, creo que de entrada es entender que, que el número uno puede vender $1 más que el número 2. O sea, no necesariamente es un gap, porque a veces nos imaginamos eso. Ser el número 2 o el número 3 es un gap gigante, y es de ser una empresa internacional a ser uno en un local. Y no, o sea, el ser el número 1, el número 2, el número 3, el número 100 sigue siendo algo muy bueno y sigue cumpliendo con ciertos factores importantes. Y además es algo que puede fluctuar muy rápido. O sea, Netflix era la plataforma número 1 de entretenimiento y lo fue por muchos años. Hoy ya no lo es, ¿no? Y hay otra, y que seguramente va a caer, y va a haber otra. O sea, siempre ves un ciclo. Si tu meta es ser el número 1, estás destinado a que vas a fracasar eventualmente, porque vas a llegar y te va a durar muy poco. Entonces, para mí, y bajo esta filosofía, no tiene sentido ser el número 1. O sea, tendremos que borrarnos esa idea de ser el número 1, sino simplemente tener esta idea de qué quiero mejorar. O sea, cómo quiero ser mejor. Porque una cosa es, y un poco de lo que normalmente escuchamos de no compites con los demás, compite con uno mismo. Sí, pero al final del día tiene que ver mucho con hacia dónde me quiero dirigir. No porque es el número 1 en ventas, pero quiero ser el número 1 en ventas. Eso no quiere decir que estoy siendo el número 1 en utilidades. Quiero ser el número 1 en utilidades, no quiere decir que estoy vendiendo más. O sea, y entender muy bien a dónde quiero ir, y que sea más algo que pueda perdurar a largo plazo, es mucho más importante que un título de decir soy el número 1, porque eso me va a durar nada de tiempo. O sea, va a ser mucho esfuerzo para estar ahí y va a durar nada, ¿no? O sea, y lo vemos en cualquier industria. O sea, cualquier campeón mundial, cualquier cosa, les dura muy poquito el gusto de ser el número 1, porque va a llegar otro. Si por el contrario empiezo a buscar una estabilidad, empiezo a buscar un crecimiento, empiezo a buscar una mejoría en muchas cosas, tiene más sentido, y entonces las colaboraciones tienen más sentido, y lo podemos aplicar en la vida personal, ¿no? No quiero ser el número 1 en mi trabajo, sino quiero tener un buen trabajo donde me sienta feliz, donde tenga tiempo para mí, donde pueda generar el dinero suficiente para vivir, ¿no? Para estar cómodo y contento. Porque al final, obviamente sabemos, no hay dinero que alcance, o sea, siempre vas a querer más. Entonces, mejor estar en un trabajo donde puedas generar el dinero que quieres, pero te sientes bien, contento y tienes tiempo para hacer cosas, vale mucho más la pena. Y eso no está ni cerca de tener que ser el número 1 en nada. Sí, yo también creo que otro factor importante para discernir, bueno, vale la pena que yo pase digamos que yo dé el pase a gol o que yo meta el gol, pues también es ver qué es lo mejor para el equipo. Sí.
Sí, o sea, ¿quién tiene más posibilidades? Yo metiendo el gol directamente desde media cancha o tal vez dando el pase a alguien que puede tener una mayor probabilidad de éxito. Entonces, creo que lo mismo puede ser en los negocios. Probablemente si yo estoy en ventas y tengo un equipo de ventas y yo sé que tú eres especialista en algo de lo cual yo no soy, pues probablemente vale la pena, pues no sé, encontrar algún punto medio donde yo te pase el prospecto, te pase el balón y pues tú metas el gol o metamos juntos en equipo el gol. Entonces creo que esa es otra forma también de cómo podemos discernir, bueno, vale la pena que yo destaque o que destaque alguien más. Y bueno, creo que ya hemos hablado mucho de colaboraciones. Me gustaría pasar al tema de nombres. Para empezar, ¿qué es naming? Ok. El naming, pues es básicamente, para palabras sencillas, es la manera o el proceso estructurado en el cual se crean nombres. ¿Nombres para qué? Para todo. O sea, desde un producto, una empresa, una persona, un libro, un evento, o lo que quieras. O sea, lo que necesita un nombre, este proceso de naming es cómo desarrollo ese nombre para ese proyecto, ¿no? Ok. Y ahora bajo ese concepto imaginemos pues tal vez aquel empresario que ya tiene varios años de trayectoria y que vivía en este mundo donde, bueno, si yo me llamo Manuel Echeverría, pues yo le puedo poner a mi empresa Mech SADCB, ¿no? ¿Qué le dirías a ese tipo de personas que están acostumbradas a poner acrónimos como nombres o a sacar nombres debajo de la manga? Que hay dos cosas muy importantes que entender. Una cosa es el modelo de negocio y otra cosa es la marca. El modelo de negocio, si tienes un buen modelo de negocio, pues la empresa va a funcionar. O sea, te llames como te llames, ¿no? Pues le pongas tus siglas, pues no pasa nada. Pero eso no quiere decir que vas a tener una marca exitosa, ¿no? Vas a tener un modelo de negocio exitoso. ¿Cuál es el valor de la marca? Mismo caso, te va a ayudar a que el negocio sea exitoso más rápido, ¿no? Entonces, si el negocio, porque el modelo es bueno, va a llegar a un éxito en unos 10 años, la marca puede ser que llegue en la mitad de tiempo, tal vez, o en 9, pero es un año menos. Porque la marca se empieza a ser conocida, porque la marca se empieza a ser popular, porque la marca se empieza a posicionar, y entonces la gente empieza a pensar primero en ti que en otros. Porque, ¿qué pasa? El modelo de negocio, cuando te basas en un modelo de negocio, la gente empieza a enfocarse en factores muy lógicos, como ¿cuál está más cerca? ¿Cuál cuesta menos? ¿Cuál es el problema con eso? Que si hoy yo cuesto $1, pero llega una competencia que cuesta $1.50, pues se van a ir con la competencia porque yo no le estoy aportando más que específicamente el servicio o el producto que estoy entregando, ¿no? Hoy hacer una empresa es mucho más fácil de lo que era hace 10 años. Es súper sencillo en general, ¿no? Entonces, hoy existen muchísimas más empresas todos los días. En este momento en que empezamos a grabar, a que terminamos este video, se crearon quién sabe cuántas cientos de empresas. Competir contra ellos es muy difícil. ¿Cómo compites contra una empresa que tiene 100 años? Con una marca fuerte, o sea, con una marca que valga la pena. ¿Cómo llegó Ben & Frank a competir contra todos los que hacen lentes de décadas? Con una marca fuerte, donde hoy yo no uso lentes, pero quiero la tote bag, quiero el sticker, pensámoslo así. Porque cuando tú trabajas en algún lugar y te dan esta polo con el logo bordado, ¿qué haces saliendo de trabajar? Quitándote te la quitas y te pones otra playera. ¿Y por qué cuando es una marca de una empresa con la que ni siquiera trabajas, quieres comprártela? O sea, le pagas por comprarte la playera que diga el logo, que tenga el logo y que diga el nombre de la empresa. Porque te gusta su marca, porque te gusta su logo. Ni siquiera trabajas ahí, tal vez no les compras, pero quieres esa playera. O sea, esa es la principal diferencia entre una marca fuerte y una marca que no lo es. El crear un nombre que se adapte a lo que hoy necesitamos te da, la solidez y la fortaleza de crear una marca fuerte, pero además que esta forma de construir nombres, que se usó muchísimo con siglas, con palabras descriptivas, hoy legalmente están totalmente bloqueadas. Mientras más descriptivo sea el nombre, mientras menos letras tenga, mientras menos palabras tenga, más problemas de registro de marca tiene. Y esto aplica en todos los niveles, o sea, y siempre se los pongo de ejemplo. Hay un montón de, por ejemplo, tenemos este concepto de unicornios, ¿no? De las empresas que valen tanto.
si nos ponemos a analizar solo los unicornios mexicanos, no hablamos de los demás, si nos ponemos a analizar los unicornios mexicanos, se van a dar cuenta que muchos de ellos tienen problemas de registro de marca. O sea que ya son unicornios mexicanos, sí, pero su marca no está registrada, porque están en trámite, porque tienen problemas, porque les citaron anterioridades, porque hay otras empresas que ya tenían un nombre similar y que entonces no, y siguen, y ha pasado a lo largo de muchos años que las empresas han tenido que cambiar de nombre por eso. O sea, de ejemplos hay un montón. Disney tiene un montón de problemas de registro de marca en México con un montón de sus películas y sus productos. El mismo Tesla, o sea, Elon Musk, con un montón de marcas, no ha podido registrarlas en México porque tiene problemas de registro, porque sus nombres son tan comunes que no se pueden registrar. Y entonces de repente los ponemos como ejemplos de éxito de marcas, pero no nos damos cuenta de lo que está detrás y que al final tienen que cambiar de nombre porque pues no pueden utilizarlo en México y se van adaptando a cada país. Entonces, si no queremos tener esos problemas, si no queremos en un futuro tener esos conflictos, lo ideal es poder generar un nombre que cumpla con lo que hoy es necesario. Todos los días, y no es broma, todos los días nos llegan al estudio gente que no pudo registrar su marca. Y gente que es que mi empresa lleva 60 años, pero nunca lo habíamos registrado y ahorita nos llegó una demanda de otra empresa que tiene el mismo nombre con registro. ¿Qué puedo hacer? Probablemente nada. O sea, sí. Puedes aventarte un juicio, puedes tratar de demostrar, pero si no tienes documentos, papeles, facturas, de todo, de que has usado esa marca interrumpidamente por 50 años, no lo registraste, o sea, no se hizo, o no les llegó una demanda, pero lo quieren registrar y se dan cuenta que incumplen con alguna de las leyes actuales y no lo pueden registrar. No porque haya otra, sino simplemente porque no se puede y lo tienen que cambiar. Oye, pero yo llevo 50 años. Pero no se pudo, o sea, no lo hiciste en el momento, las leyes van cambiando y ahora que lo quieres registrar ya no se puede. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Sí, y yo creo que este tema del nombre, más allá, no es un tema de moda, no es un tema de gustos. Digo, puede tener algún elemento de reflejar ciertos aspectos de la persona o del negocio, pero creo que no es un tema nada más, digamos, superfluo, es un tema del negocio mismo. Como dices, puedes tener un buen modelo de negocios, pero si no tienes una buena marca, un buen nombre que lo acompañe, siempre vas a estar topado. O al revés, cuando, digamos, desde origen puedes pensar en un buen nombre, en una buena marca, puedes crecer de manera acelerada. Ahora, ¿cuáles son los elementos que deberíamos pensar en una marca? ¿Qué le podrías aconsejar en aquella persona que está decidiendo qué nombre ponerle a su negocio? Y bueno, ¿qué le dirías? Sí. Primero, que se tienen que asesorar legalmente. O sea, eso es punto uno. Justo hoy hice un live, o bueno, hoy es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, entonces justo hice un live hablando al respecto. Y les decía, una de las principales cosas es que tienes que estar desde antes de sentarte a pensar qué nombre ponerle, tienes que estar asesorado por alguien especialista en el tema legal. ¿Por qué? Porque entonces te va a dar los parámetros. ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿Qué sí te recomiendan? ¿Qué no te recomiendan? ¿Qué palabras usar? ¿Qué palabras no usar? ¿No? Conforme a eso, ya teniendo eso en cuenta, el siguiente paso tiene que ver con, antes de pensar en el nombre, tienes que pensar en qué quieres contar, qué quieres decir, cuál es la historia que vas a contar de la marca que estás haciendo, ¿no? O sea, le voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Pensemos en dos marcas internacionales muy famosas, Microsoft y Apple. Si yo te digo Microsoft, pues sabes que habla de tecnología. Dos palabras que tienen que ver con software, microchips, o sea, habla de eso, ¿no? Y Apple, pues no, o sea, Apple es una fruta, ¿no? No tiene nada que ver con tecnología. ¿Cuál es la diferencia? Las dos son exitosas, las dos son mundialmente famosas y generan mucho dinero y son muy exitosas. Sin embargo, probablemente nadie quiera tener un sticker de Microsoft pegado en su coche, ¿no? Una playera de Microsoft, pero sí, muchas personas quieren tener el sticker de Apple pegado en cualquier lugar, o tener una playera, o estar en contacto con la marca. Microsoft se vende porque sus equipos son de una buena calidad, con un buen precio, con una buena funcionalidad. Apple no, o sea, Apple tiene que ver con su diseño. Son buenos equipos, no son malos, pero no son los mejores. Y por el precio que ese famoso chiste, ¿no? Con lo que te cuesta un producto de Apple, te puedes comprar o puedes armar una computadora. Sí, pero no es lo que están buscando. No están buscando el rendimiento, están buscando el diseño. Y ese es el ejemplo perfecto. Microsoft, un nombre que al final del día es descriptivo, que se enfoca en algo como muy
pues común, que pues no hay... ¿Por qué te llamas Microsoft? Pues porque vendo computadoras, ¿no? O sea, esa es toda la historia. Es todo lo que puedo decir. Me llamo Microsoft porque vendo computadoras y microchips, software. Lo uní, ya está. ¿Por qué te llamas Apple si eres una empresa de tecnología? Porque nuestro concepto tiene que ver con piensa diferente. Entonces, tiene que ver mucho más allá que la manzana. O sea, la manzana es la cosa más simple del mundo. No veas una manzana, ve más allá de la manzana. ¿Qué significa la manzana? ¿A dónde te lleva? Es energía que te ayuda a pensar mejor, que te ayuda a hacer cosas. No es un producto simple, sino todo lo que puedes desmenuzar de algo que es sumamente sencillo, como una manzana, se vuelve muy complejo. Entonces, a partir de eso, entiendes que una historia que tiene algo que decir y algo que contar más allá de lo que vemos, tiene mucho más valor en la marca. Otra vez, modelo de negocio y marcas, ¿no? O sea, es cuando dicen, es que si mi nombre no dice qué es lo que hago, no me van a entender y no voy a vender. Eso es completamente falso. Pues Apple no son fruterías, ¿no? Al final de cuentas, no tiene nada que ver con el producto. Y si vemos en un inicio, a nadie le gustaba el nombre, todos lo odiaban, se reían de ellos, o sea, iban a expos y se burlaban del nombre, se burlaban de la marca. Pero ellos siguieron porque tenían esta visión de que tienes que ver más allá de entrada, porque en su idea, cuando ellos empezaron, la computadora se veía como algo que estaba en oficinas, en una fábrica. Y su idea es, no veas la computadora como eso, ve la computadora como un electrodoméstico dentro de tu casa. Esa era la idea. Ve más allá, piensa diferente. Todo ese concepto encierra una marca fuerte, a diferencia del modelo de negocio, que es otra cosa. Hoy, un nombre como Apple, o sea, con esa palabra, esas letras, no funcionaría porque legalmente no se puede. Pero la idea de ve más allá de lo que estás teniendo enfrente y mi nombre conlleva una historia más interesante que contar, sí. Si nos enfocamos en eso, tal vez un nombre hoy como Apple no se va a ver de una palabra, corto, sencillo, sino se va a ver mucho más complejo, pero va a tener algo que contar, que podrías tener una conferencia solo de lo que significa tu marca, como lo hizo Steve Jobs, al final de cuentas. Entonces, ese es el valor principal. Ahora, aquí creo que hay un punto también importante, que es, bueno, el nombre no es un ente aislado. El nombre va acompañado de una identidad gráfica, va acompañado de una estrategia de comunicación. No es lo mismo ponerle a mi marca Apple y no hacer algún esfuerzo de evangelización, de comunicación, del por qué vale la pena ir más allá. Incluso hay dos elementos, el Apple y el piensa diferente. ¿Sí? Entonces, creo que es importante que quienes estén allá afuera tomando la decisión de, bueno, ¿qué nombre le pongo? No nada más es qué nombre le pongo, sino es cómo todo mi ecosistema de comunicación está articulado, y ahí es donde creo que podemos hablar de una estrategia de comunicación. Sí, que al final, o sea, por alguna razón, no por alguna razón, porque nos han enseñado eso desde que están los libros de 1960, cuando empezó la publicidad, como más fuerte, esta idea de el nombre, o sea, pensamos por alguna razón que el nombre es el único lugar donde podemos comunicar qué es lo que hacemos, ¿no? Y no solo no es el único lugar, sino es el peor lugar para hacer eso, porque vuelvo al mismo ejemplo de Apple. Apple en un inicio no era Think Different, Apple era Apple Computer, porque tenían que explicar, porque era una industria nueva, porque primero tenían que explicar que una computadora no solo era para una fábrica, sino era para una casa, y que ellos vendían computadoras. Cuando ya no se necesitó explicar lo que era una computadora y todos lo entendimos, pues lo quitaron, ya no tenía que decir computer en el nombre. Pero en un inicio sí. Ese apellido de marca nos ayuda a reforzar donde el nombre puede no tener ningún contexto, pero el apellido me encierra a lo que vendo. Y en ese momento no existían páginas web como hoy, no existían redes sociales, no existía nada de eso. Hoy que tenemos redes sociales, que tenemos una página web, que tenemos más herramientas, que tenemos un montón de cosas donde podemos explicar qué es lo que hacemos, o sea, porque tu empresa se llame como sea, vas a tener un montón de lugares donde puedes explicar qué es lo que vendes. O sea, si tu empresa se llama, no sé, Lámpara, y me sale en Instagram, entonces, ¿qué harán? No entiendo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Le vas a dar un clic y vas a entrar a tu perfil de Instagram, donde en tu biografía puedes poner, vendo, ¿no?, sándwiches. Me llamo Lámpara, pero vendo sándwiches. Entonces, habíamos conversado sobre, bueno, este tema de la importancia del nombre para una empresa, que no solamente es, digamos, porque se vea bonito, porque suene padre, sino es un tema de, bueno, cómo aprendemos a diferenciar el modelo de negocio de la marca y cómo en este caso el modelo de negocio
negocio pues tiene cierto tope que la marca nos ayuda a sobrepasar. ¿Cuáles serían como tus conclusiones del tema del nombre en una empresa? Creo que principalmente entender que esta industria de la creación de nombres va cambiando constantemente. Y no solamente porque haya modas o así, sino porque las leyes van cambiando, o sea, del país del que sea, las leyes van cambiando todos los días, van cambiando la cantidad de empresas que surgen. Entonces, esto nos lleva a entender que tenemos que ir modificando, no podemos hacer las mismas cosas, no porque una cosa funcionó antes, quiere decir que va a volver a funcionar, sino tienes que hacer un análisis de hacia dónde quieres dirigirte, qué es lo que quieres lograr. Viene un cambio generacional importante ahorita. Entonces también entender cómo funciona y ver a futuro, que eso es lo más importante. Estamos acostumbrados en el tema de marcas y sobre todo en el tema de nombres a pensar el qué hago hoy y a quién estoy vendiendo hoy. Y sobre eso creo el nombre, ¿no? Pero la realidad es que el nombre queremos que dure pues para siempre, o sea, 20, 30, 50, 100 años. Si el nombre no puede evolucionar, si no puede crecer con todos los cambios que existen, si con los nuevos mercados, con los nuevos enfoques, pues se va a quedar atrás y nos vamos a quedar con esa idea de, pues ¿por qué te llamas así? Porque en un inicio hacíamos esto, ¿no? Pero luego ya no, pero el nombre se quedó, ¿no? El logotipo lo puedes cambiar, lo modificas, el modelo de negocio lo cambias, rehaces tu estrategia de comunicación, pero el nombre es el mismo. Si no pensamos a futuro y no pensamos en un nombre que vaya más allá de lo que hago hoy, te vas a quedar atrás. Y pasa muy, muy seguido, ¿no? Es como, oye, pero es que mi nombre no explica lo que hago hoy. Pero eso va a cambiar y lo hablo sobre todo con las empresas nuevas, mucho, ¿no? Tú lo sabrás perfecto. Normalmente un negocio empieza con la idea inicial, pero en el primer año cambia. O sea, lo que creíamos que iba a funcionar, luego no funciona. Lo que no creíamos que iba a funcionar, funcionó mejor. O luego, o sea, vas cambiando y vas evolucionando. Y ya en el año 1, 2, 3, ya empiezas a encontrar realmente quién eres y qué es lo que haces. Si tu nombre se enfoca en lo que eres al principio, se va a quedar corto sí o sí. Tienes que abrir un panorama mucho más grande, empezar a ver mucho más adelante y que el nombre no se enfoque únicamente en lo que haces. Y esto aplica para todo tipo de empresas, ¿no? No sé, pensamos en Amazon. Amazon empezó como un directorio de libros. Hoy, pues sí vende libros, pero no es su negocio principal. Si hubiera hecho algo o hubiera creado un nombre que se enfocara únicamente en los libros, se hubiera quedado corto muy rápido. Sí, y yo creo que aquí hay dos puntos importantes. El primero es empezar a ver la marca, el nombre de nuestra empresa como un activo. Es decir, así como las empresas compran edificios y ese edificio tiene un valor, pues bueno, las marcas, los nombres también representan un valor y muchas veces el valor intangible de una marca, de un nombre, termina siendo incluso mucho más valioso que un edificio por sí mismo. Entonces, creo que ese es el gran valor de ponerle foco al tema de los nombres, al tema de las marcas. Y por el otro lado, creo que algo que también podría ser una recomendación es relacionar el nombre de nuestra empresa más con la visión del por qué hacemos lo que hacemos que del qué hacemos. Sí. Creo que eso también nos permite como tener una mayor flexibilidad para pivotar, justo lo que mencionabas, y no quedarnos ahí. Ahora, pasando a otro tema. Tienes un audiolibro de No compitas, haz compitas. ¿Cómo fue este proceso detrás del libro? Pues bueno, esta filosofía de la colaboración, pues a lo largo del tiempo, una de las cosas principales lo que me di cuenta es no colaboramos no porque no querramos hacerlo, sino la mayoría de las veces es porque no sabemos cómo hacerlo. Y porque no nos enseñan, porque nos enseñan esta idea de ser el mejor, número uno, o sea, nos enseñan a competir desde muy pequeños, pero no nos enseñan a colaborar. O sea, no sabemos cómo hacerlo porque nadie nos dijo, nadie nos enseñó, nadie nos mostró. Y entonces dije, bueno, lo primero que tengo que hacer es pues crear esta guía de cómo para mí funciona una colaboración. Mientras lo estuve escribiendo, también me adentré mucho en este formato de los audiolibros, que a diferencia de como platicábamos afuera de cámara, ¿no? A diferencia de lo que teníamos con esta idea de audiolibros es escribo un libro y luego leo ese libro en audio y lo puedes escuchar. Los audiolibros hoy son formatos independientes, son formatos únicos, ¿no? Donde puedes hacer un audiolibro específicamente o crear un audiolibro específicamente para que funcione en ese formato sin tener
un libro escrito completo, ¿no? Que tiene sus propios capítulos, que tiene su propia forma de narrarlo, que tiene su propia forma de contarlo, que es muy distinto a tener un libro y pasarlo a audio, ¿no? Que esa es la estructura. Entonces decidí unir como estas dos cosas que estuve estudiando, tanto la filosofía de cómo aprender a colaborar a partir de enseñar esta forma de colaborar y este formato nuevo que me gustó mucho, que fue un audiolibro. Entonces me dediqué a escribirlo, lo produje, lo hice todo de manera independiente y pues se lanzó el año pasado el formato digital, ¿no? del audiolibro, que lo podían descargar y lo podían escuchar y todo. Pero también quería como tener esta experiencia, o que las personas pudieran tener esta experiencia de algo físico, que es como una de las cosas que el audiolibro no tiene, a diferencia de un libro convencional. Entonces decidí sacar ese formato físico, que es un cassette. Es un cassette que se hizo pues en una disquera, ¿no? Se produjo, el cassette es 100% funcional, y adentro, o sea, si tú compras el cassette, adentro viene una tarjetita como esta. Es esta. Sí, pero tienes que descargar el código antes de que salga este episodio, si no lo van a descargar. Tiene esa tarjeta donde pues viene un código y viene una liga donde tú descargas, o sea, al comprar el audiolibro físico, descargas el audiolibro digital gratis. Y eso lo puedes escuchar en donde tú quieras. Es un audio, tal cual, que puedes escuchar en tu celular, en tu computadora, en donde tú quieras. Está dividido por capítulos y cada capítulo es un paso para aprender a hacer una colaboración. Incluso trae un bonus track. El bonus track es cómo se creó la frase, cómo se creó la filosofía. La historia completa la cuento en ese bonus track del audiolibro. Pues muchas felicidades, Carlos. ¿Dónde podemos comprar el audiolibro? ¿Dónde podemos seguir tu proceso de crecimiento? El audiolibro lo pueden comprar en secretname.mx. Ahí está, ahí van a ver la sección de tienda y ahí lo pueden adquirir. Está la versión solo digital o la versión física, que incluye la versión digital. En Instagram, @secretnamemx, ahí pueden ver toda la información de los cursos, de las conferencias que tenemos, de todas las actualizaciones que vamos haciendo, para que puedan estar en comunicación con nosotros. Pues gracias nuevamente, Carlos, por estar el día de hoy, y yo creo que el mensaje final es, pues hay que colaborar más, competir menos, no compitas, haz compitas.